masiva, pero es una alerta. Ceci Devana en Casa Rosada. Ceci, un placer. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, Ceci. Para que me está parece. Muteada. No sé si está muteado, tenemos un problema con el aire. Pobre Ceci, estaba acomodando, está allí firme, siempre en casa. Te escuché la sonrisa, ¿es verdad, Ceci? ¿Verdad? Muy bien, ahora sí estamos. Bueno, contanos qué está pasando a esta hora. Bueno, una Casa Rosada que está muy conforme con lo que fue la gran noticia del día, ¿no? Este anuncio del gobierno de que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud, una decisión que va en línea con lo que hizo hace pocos días Donald Trump en Estados Unidos y que el propio presidente había empezado a darle forma hace tiempo y que ya en 2020, cuando sacó su libro Pandenomic, criticó fuertemente a la Organización Mundial de la Salud. Hoy un tramo de ese libro fue parte de su tuit después de conocida la noticia. Así que en Casa Rosada todavía se percibe, digamos, esta satisfacción por una decisión que tuvo también una parte de trastienda ayer, cuando casi sobre última hora se consulta también al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud había ido haciendo un relevamiento de ver qué organismos, distintas secretarías de la cartera tenían vínculo con la Organización Mundial de la Salud, y ahí vieron que solo eran ANMAT y el Instituto Malbrán que tenían parte de vínculo con la Organización Mundial de la Salud, y que ninguna de las dos ponía reparos en que hubiera una salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual eso fue podríamos decir, el cierre a esta idea que se venía gestando y que a primera hora de hoy ya conocimos y confirmó el vocero Manuel Adorni, ¿no? Lo que quiere decir, Ceci, por lo que describís, es que no fue un arrebato, no fue intempestivo, no es que Trump tomó la decisión ayer y hoy el presidente hace lo mismo, sino que todo esto estaba en evaluación desde fines del año pasado, que había tenido las consultas previas, que encontraban el timing cuando Trump toma la decisión para plegarse. Efectivamente, Pauli, fue así. También ahora están en estudio otros organismos internacionales de los cuales Argentina podría retirarse, también en línea con lo que hizo Estados Unidos con el Acuerdo de París. Ese es a esta hora el que más forma tiene, pero no va a ser el único. Y también altas fuentes de Casa Rosada deslizan que podría haber hasta sorpresas en cuanto a cuáles más podrían sumarse a esta línea de organismos que Argentina podría dejar en el correr de los próximos días o semanas, ¿no? Con lo cual creo que hay que estar muy atentos a esos movimientos que se van a venir. Bueno, de hecho, yo la pregunta que le hacía un poco a Débora, pero que los dos no teníamos ninguno de los dos respuestas, es, primero, si Argentina es integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entiendo que sí. Se retiró, sí. Estados Unidos se retiró, Israel. ¿Entendemos que Argentina tomará esa misma decisión? ¿Será pronto, está al caer? ¿Qué imaginás? Todo indicaría, Pauli, que sí, que la próxima sorpresa podría llegar a venir por ese lado. Son bastante cautelosos cuando uno consulta acá en Casa Rosada, pero todo indicaría que podría llegar a venir por ese lado, después incluso de conocerse la posible salida del Acuerdo de París, ¿no? Que fue también donde estuvo Estados Unidos. Pero me parece que lo que tiene que ver con la ONU, yo creo que es la gran sorpresa que podría venirse, ¿no? Mientras tanto, hay un tuit de la viceministra de Salud, me dice el equipo de producción, lo compartimos, es Cecilia Lozizano. Sí. Lozizano, exactamente. Y dice exactamente, Lozizano, Paula, perdón, sí. Ceci, que quiero que Paulita nos aporte un poco la lectura del tuit. Sí, esto, ¿qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Lo sumamos para aportar al debate, porque muchos de los achaques de la oposición después de esta decisión que se toma desde Casa Rosada fue, bueno, no va a haber financiamiento para los programas de salud. Acá Lozizano sale a desmentir eso. Dice, la salida de la OMS no compromete ningún programa de salud nacional, no compromete la financiación. Dice, el Ministerio de Salud continuará cumpliendo con sus competencias y funciones, ya que no perderá ninguna capacidad operativa, entre otras críticas que le gira a la Organización Mundial de la Salud, como ya venía haciendo el propio presidente y el resto de los funcionarios. Dice que la OMS pasó a ser una casta política.
Bueno, sí, y esto no me parece un detalle menor porque dice el calendario de vacunación está asegurado y la cooperación internacional no se corta, porque sabemos que también la Organización Mundial de la Salud, la OPS también colaboran en las estrategias de vacunación. Entonces, esa es otra de las cuestiones que remarca. Y de hecho dice, los proyectos específicos de cooperación técnica que sí reciben fondos se gestionan a través de la Organización Panamericana de la Salud y seguirán vigentes como el funcionamiento y la provisión de reactivos y controles de calidad para los laboratorios y centros de referencias nacionales y regionales. Todo en línea con lo que anticipaba, Ceci. Sí, es interesante que el tuit de Lozizano sale como para reforzar lo que había sido 3 horas antes el de Mario Lugones, el titular de Salud, que había hablado también del rol de la Organización Panamericana de la Salud y la importancia de que Argentina no se iba de ahí, algo que también había mencionado el vocero Manuel Adorni en conferencia. Pero no obstante, esa aclaración que habían hecho y ante lo que señalaba Paulita recién, digamos, la oposición haciendo críticas a la retirada, es que también sale Lozizano, la segunda de Lugones, fuertemente a defender que Argentina sigue formando parte de la OPS y lo que eso le garantiza a Argentina en términos de salud, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con vacunación. Correcto. Ceci, te robo un instante porque se especuló mucho con el famoso decreto para fusionar, cerrar. A mí me dijeron no se van a cerrar 50 organismos, sino que se van a fusionar la mayoría de ellos. Alguno podría ser cerrado, pero lo cierto es que estaría el CAER y que está Sturzenegger trabajando sobre eso. Y después vi que publicaste que la idea es hacerlo antes del fin de semana. O sea, estamos a horas de conocerlo. Efectivamente, Pauli, está a contrarreloj trabajando Federico Sturzenegger en este decreto 70-2025, un guiño al 70-2023, aquel con el que ese mega DNU, con el que Argentina comenzó a desregular gran parte del país, podríamos decir. Pero a esta hora empiezan a admitir que podría llegar a conocerse el lunes el decreto, porque realmente es voluminoso, hay muchos detalles jurídicos de lo que tienen que resolver, de cómo va a ser la reestructuración de las diferentes áreas, de lo que va a ser fusión, lo que va a ser reducción, lo que va a ser definitivamente cierre, con lo cual yo creo que a esta hora, por cómo vienen las cosas, es más probable que se conozca el lunes, pese a los intentos de que se conociera antes del fin de semana. Muy bien. Lo que sí, creo que antes de eso nos esperan días de mucho trabajo, al menos 48 horas de mucho trabajo, porque hay casi 10 decretos que van a estar saliendo entre lo que es este último que determina que la Argentina sale de la Organización Mundial de la Salud y el 70/25, con lo cual en el correr de las próximas 48 horas vamos a estar conociendo cerca de 10 decretos, alguno probablemente hoy, así que es probable que en el correr del programa tenga alguna novedad más respecto de eso. Algunos se estima que van a ser vinculados a cuestiones de género, un tema espinoso para el gobierno, pero en el cual radica buena parte de su relato, con lo cual, nada, jornada agitada en ese sentido y en lo que viene, ¿no? Hablando de los decretos, el gobierno habilitó la inscripción digital y ya no hay que ir en persona a anotar autos 0 kilómetros, aunque va a estar operativo en los próximos 10 días. Debieran hacerlo en temas de autos usados, ¿no? Porque creo que hay más ventas de autos usados en la Argentina que autos 0 kilómetros. ¿Por qué no rige para los autos usados? No lo sabía, no tengo claro. Pero lo cierto es que la medida incluye la eliminación de costos de algunos formularios y demás. Me parece que es una agenda de desregulación muy importante que el gobierno quiere marcar, es parte también de la narrativa que el gobierno quiere imprimirle a su gestión, en particular en este año. Ahora, no me deja tranquilo si no te planteo esto que desde la oposición se dijo mucho en las últimas horas. Tanto la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, como este flamante nuevo decreto voluminoso, importante, con muchos aspectos vinculados a reestructuración de organigrama del sector público y demás, ¿no deberían ser discutidos por el Congreso? Porque lo va a pedir la oposición. Y si son decretos, de última, pueden ser revisados por el Congreso y pueden ser rechazados. ¿Correcto? Exactamente, Pauli. En el gobierno insistían hoy que todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud pasa estrictamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el planteo que hace la oposición es que esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Es que hay una ley que adhirió. Exactamente. No sé si tenemos el paño de la ley, porque lo había mandado temprano. Después recopilé información y efectivamente cuando hubo modificaciones, todas las modificaciones se hicieron por ley. Todas las modificaciones se hicieron por ley. Por lo tanto, esa aprobación en el Congreso de una ley que permite que Argentina, en consecuencia, integre la Organización Mundial de la Salud, debería ser desestimada con otra ley. Esto es lo que dicen los juristas, constitucionalistas, tanto en la oposición como algunos incluso le advirtieron al presidente
según me cuentan, pero el presidente dijo, no, esto es voluntad política, son decisiones, como bien dice Ceci, que reportan a Cancillería. Se hacen y punto. Me parece que va a ser un planteo. Yo creo que sí, Pauli, lo mismo, también hay una deuda que Argentina acumula de los años 22 y 23 con el organismo, con lo cual eso también debería saldarse para que Argentina efectivamente pueda retirarse, más allá de esta discusión parlamentaria, ¿no? que mencionabas antes. Acá está. Pero el gobierno insiste que todo eso, tanto la deuda como la retirada, que tiene que dar en el término de un año desde que se conoce el anuncio, que debería pasar solo por el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Gerardo Huerten, ¿no? Correcto. Acá está la resolución que se toma, la ley que se firma en la ley 13.211, 12 de julio del 48, donde se aprueba en el artículo primero la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el protocolo concerniente a la Oficina Internacional de Higiene Pública, documentos firmados en Nueva York por los delegados argentinos 22 de julio de 1946. O sea, se le da rango jurídico, se aprueba, se valida a partir de lo que el Congreso hace. Entonces algunos dicen, solo el Congreso lo puede. Bueno, va a ser una discusión. ¿Tenés alguna perlita, más allá de esto, tenés alguna perlita sobre lo que va a ser la apertura de sesiones del propio presidente Milei el mes que viene, el 1 de marzo? Así es, Pauli. Hoy ya hubo reunión por ese tema, porque, a ver, hay una gran preocupación acá en Casa Rosada. Vos te acordás, el año pasado cayó viernes, el 1 de marzo, y se buscó el horario de las 9, de las 21, prime time, para hacer la presentación de Milei en la apertura del año legislativo. Bueno, este año, lejos de esa posibilidad que le brindó aquel viernes a las 21, la apertura es un sábado en el medio de un feriado extra large, como es el feriado de Carnaval, y que además es el último gran feriado del verano. Con lo cual en el gobierno hay mucha preocupación de cómo van a lograr que la gente esté pendiente del anuncio de lo que va a ser la apertura del año legislativo con la presentación de Javier Milei. Así que por el tema ya hoy, te digo, a menos de un mes hubo una reunión, están viendo cuál va a ser el mejor horario, cuál va a ser la mejor forma de que otra vez tenga Javier Milei una buena audiencia del otro lado dando vuelta. Así que vamos a ver qué pasa. Hoy fue la reunión inicial. Pero la preocupación es cómo logran que haya público deseoso de escuchar lo que va a ser la apertura del año legislativo, ¿no? Está muy bien lo que marcás, porque el año pasado además había todo un contexto, un correlato respecto a la tensión por haber no tenido éxito en la aprobación de la ley bases, cómo el gobierno reencauzaba la agenda, cómo centralizaba la política. Fue donde propuso el Pacto de Mayo, que está en la nada, porque ni siquiera se conformó el Consejo de Mayo, vale la pena recordar, porque mucho fuego artificial también después termina apagándose, como es natural. No te olvides, Paulino, que también intentaron hacer una apuesta similar, y Ceci, para el tema del presupuesto. Cuando fue el propio presidente al Congreso, debido a que había sido tan exitosa la vez anterior que lo habían hecho de esa forma, intentaron replicarlo o hacer algo similar cuando se presentó el propio presidente diciendo yo vengo a traerlo. Bueno, finalmente el presupuesto quedó en la nada. No, claro, bueno, ahí tenés, porque además las grandes desapariciones en el Congreso del presidente, una proponiendo el Pacto de Mayo, que era refundacional, terminó casi foja cero. Y lo otro, además ni siquiera lo firmaron los 24 gobernadores, por cierto, y lo otro, que tiene que ver con el anuncio en el Congreso del primer presidente economista de la Argentina, etcétera, por el voto de la gente, termina presentando su hoja de ruta, pero como no se la aprueban, la retira y después no discute. Y por lo tanto no hay presupuesto y se trabaja en el 2025, después de todo lo que pasó en la Argentina en los 2 últimos años, con la hoja de ruta del 2023, con lo cual el margen de arbitrariedad en la administración de partidas por parte del Ejecutivo definitivamente es mayúsculo. Bueno, efectivamente. O sea que la duda es si Milei hace una cadena nacional, si habla o no habla desde el Congreso del 1, que es sábado en el medio de un fin de semana extra largo, o extra large como le llaman, por el tema del feriado de Carnaval de jueves y viernes previo, o si eventualmente da, a ver, ayúdame, algún paso hacia el lunes 3 o el domingo 2, o eso no es hoy materia de análisis. Exacto. Al día de hoy estaban evaluando el primero, pero me parece que pueden estar todos los escenarios abiertos, Pauli, respecto de lo que puede pasar, porque, ya te digo, lo ven como una situación bastante adversa por el tipo de situación en el que se da de este fin de semana extra largo y que justo es en el medio, ¿no? Es cuando probablemente la gente se haya ido el viernes a la tarde, el sábado realmente va a pasar muy desapercibido, es el temor que tienen acá y por eso evalúan qué se puede hacer para contrarrestar esa situación. Ceci, ¿algo más pendiente?
Por ahora no, estamos atentos y en cualquier momento volvemos si hay novedades respecto de algún nuevo decreto de estos 10 que les digo que se esperan para las próximas 48 horas. Impecable como siempre. Un beso. Muchas gracias, Pablo, un placer. Lourdes, nos metemos lleno en el capítulo vinculado a la seguridad.